Bueno, nuevamente buenas noches. Como ya lo comentábamos, el día de hoy vamos a ver dos capítulos de manera simultánea en la sesión del día de hoy. Vamos a ver el capítulo número 8, donde vamos a ver las principales cuentas que conforman el estado financiero denominado estado de resultados, y posteriormente vamos a ver el capítulo 9, ya en sí de lo que es el estado de resultados como tal en una presentación. Vamos a ir mencionando primeramente cuáles son las principales cuentas que integran este estado de resultados. Como se los comenté al principio del curso, este curso de contabilidad 1, de contabilidad básica, íbamos a ir determinando cada uno de los conceptos desde que inició o desde los orígenes de la contabilidad hasta conocer las diferentes cuentas que integran el balance general, que es el principal estado financiero. Y ahora vamos a ver las cuentas que integran el otro estado financiero básico, que se conoce como estado de resultados, y para qué nos sirve ese estado de resultados, ¿ok? Ahorita nada más vamos a ver así de manera muy global lo que vienen siendo los conceptos, y ahorita vamos a ir detallando cada uno de ellos. Cuando veíamos el caso del balance general, veíamos que era un estado financiero que nos decía o nos determinaba cuál era la situación financiera de una empresa a un periodo determinado. Inclusive vimos algunos ejemplos de cómo se integra con sus cuentas, inclusive vimos también el tema del balance general comparativo y para qué sirven cada uno de esos análisis de estado financiero. Ahorita vamos a mencionar a manera muy global lo que son las cuentas que integran este estado financiero, y vamos a ver la estructura del mismo. Todo estado financiero, ¿qué es el estado financiero como tal del estado de resultados? No es otra cosa más que un estado financiero que nos ayuda a determinar la pérdida o la utilidad de un periodo contable. Ya mencionamos en anteriores clases que un periodo contable puede estar constituido, puede ser un mes, y un ejercicio fiscal o un ejercicio contable es un año. Entonces vamos a ir definiendo esos conceptos y ahorita vamos a poner un ejemplo de lo que es el estado de resultados. Vamos a iniciar con el primer concepto, que son las ventas totales. ¿Qué representan las ventas totales? Son el valor de las mercancías entregadas a los clientes, vendidas al contado o a crédito con o sin garantía documental. Aquí hago referencia muy rápido. Cuando veíamos cómo se registra una venta se registra de manera muy sencilla. Si la venta es a crédito, se registra de la siguiente manera: se carga clientes, con crédito a IVA, a ventas, y a IVA por cobrar. Esa parte de ventas es la que va en el estado de resultados, y tanto el IVA por cobrar va en la cuenta de pasivos en el balance general, y la cuenta de clientes va en la cuenta de activos circulante dentro del balance general. Si se fija, un asiento contable como registrar una venta de crédito nos afecta cuentas de ambos estados financieros, tanto del balance general como del estado de resultados. Entonces, el primer rubro de lo que compone o cómo se integra un estado de resultados son las ventas totales. Posteriormente tenemos lo que vienen siendo las devoluciones sobre ventas. ¿Qué son las devoluciones sobre ventas? Son el valor de las mercancías que los clientes devuelven a la entidad porque no les satisface la calidad, el precio, estilo, color, etcétera. Vamos a ponerlo en un término un poquito más práctico. Cuando nosotros hacemos una compra de determinada mercancía en determinada tienda, nosotros que compramos ese bien, en automático esa empresa registra una venta de contado, suponiendo que el pago lo hagamos de contado. Sin embargo, al nosotros revisar el producto, no nos convence por cualquier situación, vamos y lo regresamos a la tienda. A eso se refieren las devoluciones sobre ventas. Todo aquello que los clientes nos regresan porque no satisface la calidad que el cliente quería, el precio, el color, etcétera. ¿Ok? Descuentos sobre ventas. ¿Qué son los descuentos sobre ventas? Son el valor de las bonificaciones o rebajas que el precio de venta de las mercancías se conceden a los clientes. Cuando vemos promociones en algún artículo que nos dicen 20% de descuento sobre el precio de lista, ¿qué quiere decir? Que si el precio es de 100 pesos y nos hacen un descuento del 20%, pues obviamente eso sería esos 20 pesos de descuento corresponderían a lo que vienen siendo los descuentos sobre venta. Generalmente estos descuentos sobre venta se conceden cuando el valor de las operaciones sea considerable por ser clientes de alguna manera asiduos o con los que ya tenemos una relación comercial algo
y obviamente es una estrategia para seguir manteniendo la relación cliente-proveedor. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las compras. ¿Qué son las compras? Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito, con o sin garantía documental. Cuando nosotros nos dedicamos a determinado giro, es decir, compra y venta de algún producto, o vamos a fabricar, vamos a transformar alguna materia prima para crear un producto terminado, nosotros tenemos que tomar en cuenta que generalmente esa adquisición de mercancía la podemos hacer a crédito o, o de contado. Generalmente estas compras por cuestiones de financiamiento las hacemos a crédito, pues obviamente para no vernos eh, eh, perjudicados con el flujo del negocio, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con el término de las compras. Para ejemplificar un poco más esto y nada más para irlo viendo un poquito más a detalle y ahorita ya presentarlo, quiero presentarles ahora una diapositiva de cómo, para poder identificar bien el estado de resultados. Hasta ahorita estamos viendo de manera lineal, es decir, de cómo inicia un estado de resultados hasta cómo se determina su utilidad y su pérdida. Déjenme presentarles ahora una diapositiva donde vamos a ir viendo más a detalle este estado de resultados. Permítanme un segundito. Ahí se debe de compartir. Como ya mencionamos, ahorita vamos en lo que viene siendo las ventas netas, que ya ahorita lo identificamos, y cómo se representan esas ventas netas. Primero mencionamos lo que son las ventas. ¿Qué son las ventas? Son todas aquellas operaciones que nosotros hacemos a nuestros clientes, o que más bien dicho, que nosotros vendemos, pero por lo cual también a veces exigimos o no exigimos garantía documental. También tenemos las compras. ¿Qué son las compras? Son todas aquellas mercancías que adquirimos a crédito de contado y por los cuales tampoco nos exigen una garantía documental. ¿Qué quiere decir esto? Que las podemos comprar a crédito, ¿ok? Posteriormente tenemos lo que vienen siendo el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? Ahorita lo vamos a ir desglosando. Primero quiero identificar y que vean ustedes de manera global un estado de resultados. Si se fijan, aquí estamos poniendo un estado de resultados a un periodo determinado, que en este caso es al 31 de diciembre. La estructura formal o simple de un estado de resultados no es otra cosa más que a tus ingresos le quitas tus costos y le quitas tus gastos y determinas tu utilidad o tu pérdida neta del ejercicio. Al final de cuentas, esta utilidad va a ir a dar al capital contable de la empresa. Cuando vimos el estado financiero denominado balance general, les comentaba que había la fórmula del balance es activo menos pasivo es igual a capital contable, y dentro de ese capital contable están las aportaciones de los socios y están las utilidades o las pérdidas acumuladas del ejercicio o de ejercicios pasados. ¿Por qué? Porque cuando veamos el curso de contabilidad 2, vamos a determinar ese estado de resultados, vamos a hacer una hoja de trabajo, es decir, desde cómo se realizan las operaciones, y al final esta utilidad tiene que viajar al capital contable porque es ahora sí que el resultado final de las operaciones de una empresa a un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el estado de resultados nos muestra cómo determinar una utilidad o una pérdida, el balance general nos dice cómo está situada la situación financiera de la empresa. Obviamente, para poder llegar a esta utilidad o a esta pérdida, vamos a ir, como les comentaba nuevamente, desglosando cada una de las cuentas. Vamos a determinar primero qué son las ventas, ya lo mencionamos. Ahora vamos a decir qué son las ventas netas. ¿Cómo se determinan estas ventas netas? Se determinan restando el valor de las ventas totales. A esas ventas totales le vamos a disminuir el valor de las devoluciones y descuentos sobre ventas. Es decir, de nuestras ventas totales que nosotros tengamos, vamos a restar las devoluciones que nos hagan los clientes y los descuentos que les hagamos nosotros a los clientes por conceptos ya mencionados para determinar nuestras ventas netas. Posteriormente,
tenemos que identificar lo que viene siendo el costo de lo vendido. Cuando nosotros hacemos la fórmula del balance general, del estado de resultados, tenemos que conocer primero cuál es nuestro margen en ventas o cuál es nuestra utilidad bruta, que no es otra cosa más que a nuestras ventas netas restarle el costo de ventas. Y aquí vamos a ver cómo se determina ese costo de ventas. Para poder primero determinar el costo de ventas, tenemos que tener nuestras compras totales, y para determinar nuestras compras totales no es otra cosa más que las compras totales que hagamos. Vamos a decir, si compramos 100,000 pesos de mercancía para revender, o compramos 100,000 pesos de mercancía o de artículos para producir otro artículo a través de un proceso de transformación o de manufactura en la empresa, tenemos que sumarle esos gastos de compra. ¿Qué quiere decir? Que todos los gastos inherentes a las compras, como el traslado de las materias o de la mercancía, los seguros y los indirectos de compra, tienen que ser el total de compras totales. Un ejemplo, si yo voy a comprar 1,000,000 de pesos en mercancía para traerla de Laredo a Monterrey y ese valor es de 1,000,000, pero el flete me cuesta 100,000 pesos, el seguro me cuesta 50,000 pesos y algún otro gasto indirecto me cuesta otros 100,000 pesos, ya estamos hablando que el valor de mis compras no nada más es 1,000,000. Les tengo que sumar esos gastos como los fletes, los indirectos y los seguros para que me den mis compras totales, porque a final de cuentas forman parte del costo de la compra o de la mercancía que estamos adquiriendo. ¿Ok? Posteriormente tenemos las compras netas. ¿Qué son las compras netas? Ya después de haber sumado a la mercancía nuestros gastos sobre compra, tenemos compras totales. A esas compras totales le tenemos que restar las devoluciones sobre compra y los descuentos sobre compra. Cuando nosotros vendemos, el cliente nos regresa mercancía o le concedemos descuentos. Pero cuando nosotros compramos, obviamente también podemos nosotros disminuir lo que nosotros compramos porque la mercancía que nos llegó no convino nuestros intereses en cuestión de precio, en cuestión de calidad, en cuestión de características, inclusive en cuestión de que si hayamos firmado un contrato de suministro para la compra de esa mercancía y no era lo que solicitamos o lo que pedimos en ese contrato o las condiciones contractuales, pues no hay otra cosa más que regresarla, ¿va? Entonces tenemos que restarlas de nuestras compras totales. Y también tenemos que restar los descuentos que nos haga el proveedor sobre esas compras. ¿Por qué? Porque a lo mejor compramos, no sé, de manera asidua con ese proveedor mucha mercancía y si el precio normal es no sé, 1,000 pesos por unidad, dice, ¿sabes qué? Por el volumen que tú manejas de compras y volviendo al tema que es una relación comercial porque es un cliente proveedor, yo te voy a hacer un descuento de, no sé, 100 pesos por unidad. Entonces tenemos que hacerle ese descuento. Al final, a nuestras compras totales, ¿qué quiere decir? Que de nuestras compras sumamos nuestros gastos de compra y tenemos nuestras compras totales. Posteriormente le vamos a disminuir los descuentos y devoluciones sobre compra y vamos a tener nuestras compras netas. ¿Ok? Después, ¿qué sigue? Tenemos que determinar el costo de lo vendido. ¿Qué es el costo de lo vendido? Es lo que nosotros, como su nombre lo dice, lo que nos cuesta a nosotros vender un producto o un artículo. ¿Qué quiere decir esto? Para poder determinar el costo de lo vendido, la fórmula es muy sencilla. Tenemos que a nuestro inventario inicial de mercancía le tenemos que sumar las compras netas del periodo y nos va a dar nuestro total de mercancías. Un ejemplo, si ahorita al inicio, vamos a suponer que estemos hablando del ejercicio del periodo de marzo y que ya estemos a 31 de marzo. Al inicio del periodo de marzo yo tenía en mi inventario inicial dentro del estado del balance general en la cuenta de inventarios o mercancías en el activo circulante una cantidad de 2 millones de pesos. Y en el periodo adquirí mercancías, si tengo 1,000,000 y adquirí mercancías por 2 millones, el total de mercancías al cierre de ese periodo es de 3 millones. Sin embargo, yo le tengo que restar mi inventario final, es decir,
A lo mejor inicié con 1,000,000, pero yo terminé con, no sé, 1,500,000. Entonces, 1,000,000 más 2,000,000 me da 3,000,000 total de mercancías, menos 1,500,000, mi costo de venta va a ser de 1,500,000. ¿Qué significa? La fórmula es bien sencilla. Tengo que determinar, tengo que tener al inicio del periodo un inventario final y al término del periodo tengo un inventario inicial, perdón, y al final tengo un inventario final, pero tengo que sumarle las compras y luego restar el inventario final para que me dé mi costo de mercancía. Esa es la fórmula o la manera de determinar el costo de ventas. Hasta ahí estaríamos viendo lo que viene siendo las principales cuentas que integran el estado de resultados en su primera parte, es decir, lo que viene siendo la parte de la utilidad o del margen bruto. Lo voy a poner aquí nuevamente. Si se fijan, yo aquí tengo, por ejemplo, unas ventas totales de 30,000 pesos. Estas ventas totales ya no es otra cosa más que la facturación que hagamos en el periodo. Si vendemos 30,000 pesos, por ejemplo, aquí el 31 de diciembre, y luego le restamos las devoluciones que nos hace el cliente y le restamos los descuentos que le hacemos a los clientes por determinados conceptos, tenemos nuestras ventas netas, ¿ok? Después tenemos que determinar nuestro costo de ventas, que es lo que les comentaba. Al inventario inicial le sumamos las compras totales, que no es otra cosa más que las compras más los gastos de compra, menos los descuentos y rebajas sobre compras, y nos va a dar nuestras compras netas. Entonces, inventario inicial más las compras netas nos da el total de mercancías, menos el inventario final, y nos da nuestro costo de ventas. ¿Qué significa? Que de nuestras ventas netas tuvimos un costo de ventas de 12,500, por poner este ejemplo. ¿Qué significa? Que nuestra utilidad bruta es de 16,750. Es decir, si no tuviéramos gastos, tuviéramos una utilidad final de 16,750 pesos. Sin embargo, hay que acordarnos que también tenemos gastos. Esos gastos son generalmente denominados gastos de operación, que no es otra cosa más que los gastos inherentes que se tienen que llevar a cabo para coincidir o para llegar al giro principal de la empresa. Generalmente cuando nosotros compramos mercancía para vender, tenemos que tener una utilidad. Esa es una parte muy importante. En términos fiscales, cuando los negocios compran una mercancía, no sé, por ejemplo, en 100 pesos, la pueden vender probablemente en 100 pesos, pero no la pueden vender por debajo del costo. ¿Por qué? Porque si no se estaría generando una pérdida. Y al generar una pérdida, pues es muy probable que se genere de una pérdida contable una pérdida fiscal, y cuando hay pérdidas fiscales no se pagan impuestos. Es decir, generalmente compramos la mercancía en 100 pesos para venderla en 120, 130 y obtener un margen de utilidad en ventas o una utilidad bruta sobre esa parte de lo que estamos comprando. Es decir, hasta aquí lo que viene siendo ventas menos costo de ventas nos da nuestra utilidad bruta. Esta sería la primera parte del estado de resultados. ¿Hasta ahorita tiene alguien algún comentario de lo que hemos visto? Todo bien, profesor. Ok, vamos a continuar. Posteriormente, vamos a ver la segunda parte de lo que viene siendo el estado de resultados. Como les decía ahorita, ya después que determinamos nuestro costo de venta, la fórmula para determinar esta utilidad en ventas o esta utilidad bruta no es otra cosa que ventas netas menos costo de ventas es igual a utilidad en ventas o utilidad bruta. ¿Ok? Vamos ahora a ver la segunda parte del estado de resultados. La segunda parte del estado de resultados consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, así como los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio, y determinar el valor neto que debe de restarse de la utilidad neta para obtener la utilidad o la pérdida líquida del periodo o del ejercicio. Para determinar la utilidad o pérdida líquida del ejercicio es necesario conocer los siguientes resultados. Tenemos que conocer nuestros gastos de operación para determinar nuestra utilidad en operación y el valor neto de los otros gastos y los otros productos.
Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué son los gastos de operación? Son todos aquellos gastos que sostiene la organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones diarias. Se consideran gastos de operación, o más bien dicho, se consideran estos gastos los de venta, los de administración y los financieros. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, los gastos de administración pueden ser los sueldos del personal administrativo como el contador, la secretaria, el director, el gerente, el administrador, etcétera. Pueden ser también gastos administrativos los teléfonos, el mantenimiento de mobiliario y equipo, los celulares, el internet, etcétera. O sea, cada gasto, la empresa dentro de su catálogo de cuentas puede determinar cómo clasifica los diferentes gastos para el área de administración. Y luego tenemos también los gastos de venta. Son todos aquellos gastos que también de alguna manera son administrativos, pero van más relacionados con el tema de vender. Por ejemplo, el mantenimiento del equipo de transporte que lleva la mercancía con el cliente, las comisiones de los vendedores, los sueldos de los vendedores, etcétera. Todo lo que tenga que ver con vender, inclusive puede ser los celulares de los vendedores que les dan algún plan para poder comunicarse con los clientes, la gasolina que se los da a los vendedores, todo. Reitero, cada empresa y dependiendo de su giro y de su capacidad instalada, puede clasificar los gastos a su conveniencia de manera que los puede identificar de una manera más sencilla. Sin embargo, generalmente en la teoría es así. La parte administrativa se clasifica en gastos de administración y la parte comercial de esos gastos se clasifica como gastos de venta. ¿Qué son los gastos financieros? Son todos aquellos gastos que incurre la empresa para poder administrar toda la parte financiera. ¿A qué me refiero con esto? Todas las comisiones que nos cobran los bancos. Cuando nosotros abrimos una cuenta, llámese persona física o persona moral, cuando abrimos una cuenta con una institución financiera, nos cobran algo que se llama comisiones bancarias por manejo de cuenta, por cheques devueltos, por cheques librados, por transferencias efectuadas. A eso se refiere con comisiones bancarias. Sin embargo, también existen otros gastos financieros. Vamos a suponer que solicitáramos un crédito hipotecario para adquirir un local o un terreno en el cual nosotros vamos a implementar una nueva sucursal y necesitamos financiamiento para poder adquirirlo, pues obviamente vamos a obtener el recurso, pero una parte la tenemos que pagar de intereses. Es decir, cuando hagamos el pago de las mensualidades que nos pide la institución financiera, es como cualquier préstamo de nómina, ¿verdad? Cuando pedimos un préstamo de nómina, nos dicen, lo vas a pagar a 24 meses y una parte le abonas al capital y a otra parte le abonas a los intereses. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero tiene un costo y nadie te lo va a prestar sin que te cobren un interés. Pues todos esos gastos financieros van dentro de este rubro. A la suma de los gastos financieros, de los gastos de administración y de los gastos de venta se le conoce como gasto de operación. Si se fijan aquí en el estado de resultados, después de haber determinado nuestra utilidad bruta, suponiendo que nuestros gastos de operación, que aunque aquí la literatura los marca en uno solo, a final de cuentas es lo mismo, los podemos poner aquí a nuestros gastos, a nuestra utilidad bruta, le quitamos nuestros gastos de operación y nos da nuestra utilidad en operación. ¿Qué quiere decir eso? Que vendimos, nos costó tanto vender, tenemos una utilidad bruta. Y luego de esa utilidad bruta tenemos que restar nuestros gastos de operación para obtener nuestra utilidad en operación. ¿Ok? A eso se refiere con gastos de operación. Después de esto, ¿cómo se obtiene? Pues ya lo mencionamos, utilidad bruta menos gastos de operación nos da nuestra utilidad en operación. Después tenemos que determinar entre el valor neto entre los otros gastos y otros productos. ¿Qué son otros gastos y otros productos? Son todos aquellos erogaciones que tengamos que hacer, pero que no van relacionados con el giro de vender. ¿Y qué son otros productos? Son todos aquellos ingresos que obtenemos, pero que también no están relacionados con el giro de vender. Si nosotros nos dedicamos a la compra y venta de equipo de cómputo, pues esos van a ser nuestros ingresos principales.
Si tenemos otros gastos que no sean los gastos de operación ni las compras, por así decirlo, pues van a ser esos gastos diferentes a la primer parte del estado de resultados. ¿Qué puede ser aquí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un equipo de cómputo, un mobiliario que vamos a vender. Si al momento que nosotros vendamos y registremos la operación y se determine una utilidad por la venta del activo fijo, puede ir dentro de otros productos. O si tenemos una pérdida por la venta de ese activo fijo, hablando exclusivamente de pérdidas contables, ahorita, perdón, nos vamos a meter en temas de fiscales, de que si tiene utilidad o pérdida fiscal, ahorita nomás lo vamos a ver a nivel nominal, debe ir de este rango, dentro de este rango. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos más gastos, pues obviamente nuestro valor neto va a ser negativo. Si tenemos más ingresos, pues nuestro valor va a ser positivo y por lo tanto se va a sumar. Si es mayor los gastos, se va a sumar a nuestra utilidad, se va a restar de nuestra utilidad en operación. Y si es mayor los otros productos, pues obviamente se va a sumar a dicha utilidad en operación. Dice, ¿qué tenemos que hacer para obtener este valor neto? Se debe de clasificar en primer término los otros gastos. Si su valor es mayor que el de otros productos, es de otros productos, pero se deberán de clasificar en primer término otros productos. Y si su valor es mayor que el de los otros gastos, es decir, va primero. Si los gastos son mayores, se clasifican de esa manera y luego los otros productos. Dependiendo cuál sea el mayor, se clasifican. A final de cuentas, tenemos que tener una pérdida entre, es decir, si tenemos que nuestros gastos son mayores que nuestros productos, vamos a tener una pérdida neta entre otros gastos y otros productos. Y cuando el importe de otros productos es mayor que el de otros gastos, vamos a obtener una utilidad entre otros gastos y otros productos. Por eso les decía que a final de cuentas lo que va a prevalecer es el resultado. Obviamente para efectos de clasificación se ponen primero. Cuando son mayores los gastos se ponen primero y luego los otros productos y viceversa, ¿ok? Ya después de determinar lo que viene siendo el valor neto de esos otros gastos u otros productos, sirve, el siguiente paso es determinar la utilidad líquida del ejercicio. ¿Qué nos dice esto? Que para determinar la utilidad líquida del ejercicio, se debe de restar a la utilidad en operación el valor de la pérdida neta entre otros gastos y otros productos, que es lo que les mencioné ahorita. Por ejemplo, aquí en el estado de resultados, que estamos poniendo, si se fijan, aquí no nos está poniendo el ejemplo otros gastos u otros productos. Sin embargo, si hubiese, pues los tenemos que considerar. Al momento de que ya tenemos nuestra utilidad líquida, todavía se tiene que hacer una operación de provisión. Esta operación de provisión generalmente se hace al final de cada año. ¿Por qué se hace esa provisión? Porque nosotros, acuérdense que estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta no es otra cosa más que el impuesto que debemos de pagar por cada uno de los ingresos. De hecho, el impuesto se debería llamar impuesto sobre el ingreso, pero se determina impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer una provisión tanto de ICR como de PTU. También es importante, y yo creo que la mayoría que ya tenemos o que hemos trabajado en una empresa, llámese persona física o persona moral, hay que recordar que las empresas están obligadas a que nosotros como trabajadores, cuando estamos prestándoles un servicio personal subordinado por los cuales nos pagan un salario, debemos de participar en las utilidades de la empresa, lo que se le conoce como el PTU o las utilidades que en el caso específico de las personas morales están obligados a pagárnoslo a más tardar el 31 de mayo del año siguiente en que se generen esas utilidades. Por ejemplo, si la empresa obtuvo utilidades al 31 de diciembre del 2021, nos lo deberá de pagar a más tardar el 31 de mayo. Si trabajamos para una persona física con actividad empresarial que también está obligada a pagar utilidades a los trabajadores, como es persona física, ellos están obligados a pagar esa utilidad no el 31 de mayo, pero sí el 30 de junio. Es la única diferencia, que cuando trabajamos para un patrón, persona moral, y hay utilidades, nos las deben de pagar el día 31 de mayo. Cuando trabajamos para un patrón que es una persona física con actividad empresarial, a más tardar nos los deben de pagar el 30 de junio.
Entonces se tiene que hacer una provisión de esa repartición de utilidades estimada que la empresa va a tener para que entre dentro del cálculo final de lo que viene siendo la parte de la utilidad. Y obviamente se tiene que hacer una provisión del ICR, es decir, cuánto le vamos a tener que pagar al fisco por esa utilidad. Por eso les comentaba ahorita que cuando hay pérdidas no se pagan impuestos y no hay PTU, ¿ok? A eso se refiere estas provisiones antes de impuestos. Al final vamos a tener una utilidad neta, que esta utilidad neta es realmente ya lo que le queda a los accionistas para repartir dependiendo de las cantidades de acciones que tengan en su capital social. Cuando es el tema del capital contable, vimos que una de las maneras, o más bien dicho, una de las cuentas que integran el capital contable es el capital social. Y el capital social no es otra cosa más que las aportaciones que hacen los socios derivado de las acciones que tengan y el valor de cada una de las acciones. E inclusive mencionamos que para constituir una persona moral o una empresa se necesitan al menos 2 socios bajo el régimen general de ley con un capital mínimo de 50,000 pesos. Entonces se hace el cálculo de esta utilidad dependiendo de las acciones que tenga cada uno de ellos y se reparte la utilidad que se conoce o el ingreso para los accionistas que se le conoce como dividendos o utilidades sobre las acciones. Esta parte de la utilidad neta se tiene que ir al capital contable. Al final del ejercicio, después de haber determinado, por ejemplo, el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, de haber determinado una utilidad, esa utilidad se tiene que hacer un cierre de todas las cuentas. No quisiera adelantarme en ese tema, pero les comparto, cuando ustedes terminan un ejercicio y ven una balanza de comprobación o ven un estado financiero que se conoce balance general, ustedes van a ver saldos en las cuentas de balance. Sin embargo, cuando ya se cierra un ejercicio fiscal, esta utilidad, los saldos al iniciar el siguiente ejercicio de estas cuentas son ceros, porque es algo que ya se realizó. ¿Qué quiere decir? Que si sacamos un auxiliar de ventas al 1 de enero y no hemos realizado ninguna venta, solamente aquí va a ser cero. Esta parte se tiene que ir al capital contable como parte de las utilidades o de las pérdidas acumuladas que se han registrado durante un periodo, o más bien dicho, durante varios periodos. Entonces, el estado financiero básico, denominado estado de resultados, nos muestra la utilidad o la pérdida resultante de todos los ingresos, restándole los costos y los gastos dentro de un periodo determinado. Si se fijan, ¿qué diferencia tiene con el balance general? Que el balance general nos dice cómo están nuestros activos, nuestros pasivos y nuestro capital, es decir, cómo está situada financieramente la empresa. Esta utilidad neta sí la podemos ver dentro del capital contable. Sin embargo, nada más vamos a ver esta parte, 2,850 pesos, pero no vamos a saber cómo se determinó. ¿Qué es lo que se hace en las juntas de administración, en las juntas de consejo, en las juntas de seguimiento con cada uno de los accionistas de manera mensual? Dicen, este es el estado financiero, balance general, y este es el estado de resultados. Y empiezan a analizar. Entonces dicen, ok, ¿cuántas ventas tuvimos? No, pues 30,000. Muy bien. ¿Y estas devoluciones por qué fueron? Pues es que nos regresaron porque el producto lo mandamos defectuoso o porque no era lo que pedimos. Entonces se hace la reclasificación contable y al final tenemos nuestras ventas netas. Sobre esta información, los accionistas, los administradores, los contadores, los responsables de administrar y sobre todo evaluar la información financiera toman decisiones. Dicen, ¿sabes qué? A lo mejor estamos vendiendo muy poco, necesito que me des un analítico de las ventas. ¿Qué quiere decir un analítico? Bueno, dame cómo se conforman esos 30,000 pesos, a quién le vendimos esos 30,000 pesos. Y luego dicen, bueno, ahora vamos con el de mercadotecnia. Oye, ¿qué estás haciendo para vender más? Hay que recordar que todo esto es una proporción. Podemos vender más, pero para vender más tenemos que comprar más y nuestro costo va a aumentar. Y probablemente, si, salvo que seamos unas personas muy eficientes, nuestros gastos van a aumentar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la utilidad o la pérdida que tengamos es en proporción a la primera parte, que son los ingresos. Si queremos tener más utilidad, tenemos que vender más, pero obviamente considerar
qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de costos y de gastos para llegar a esa utilidad. Generalmente se hacen presupuestos de manera anual. Las empresas hacen presupuestos de proyecciones para ver cuáles son sus estimaciones de ventas, es decir, cómo se va a comportar el mercado para saber cuánto voy a vender en los siguientes 5 años, más o menos de acuerdo a mi giro, qué es lo que necesito comprar para yo vender, qué condiciones de mercado existen para adquirir esa mercancía. Si es un artículo, una materia prima que tiene mucha volatilidad, por ejemplo, la madera, el acero, ¿qué tengo que considerar? ¿Qué factores económicos en cuanto a incremento de precios? Inclusive se hacen ya análisis económicos un poquito más extensos, pero a final de cuentas todas esas proyecciones y todos esos cálculos se tienen que ver reflejados aquí. La mayoría de las empresas exitosas no hacen las cosas a ciegas. Yo les puedo asegurar que, por ejemplo, empresas robustas como son Cemex, FEMSA, Teléfonos de México, reitero, empresas que se dediquen a la parte comercial y que su objetivo sea obtener un lucro, una utilidad, ya tienen proyectados sus próximos 10 años qué van a vender, de dónde van a adquirir la materia prima. Por ejemplo, imagínense cervecería. Oye, pues ahorita el costo del agua es muy alto. ¿Qué es lo que hace cervecería? Se los comparte como experiencia. Ellos ya tienen el suministro del agua. ¿Por qué? Porque hacen análisis de los mantos acuíferos para que siempre esté constantemente entrando agua para producir la cerveza, por poner un ejemplo. Pero esos análisis tienen un costo y tienen una investigación que ya está considerado dentro de lo que vienen siendo los gastos o los costos de las empresas. Es que a veces oye, pero ¿cómo es posible que habiendo escasez de agua, las embotelladoras de cerveza, las embotelladoras de agua, de refrescos o inclusive de algunas otras bebidas siempre tienen suministro? ¿Por qué? Porque tienen otras, no se alimentan directamente de las presas o del agua dulce para la población. Eso es por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y luego, ¿qué necesito aparte? Oye, pues que determinado ingrediente, bueno, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿Cómo está el precio? ¿Cuál es el mercado de ese producto, de ese insumo para yo adquirirlo y proyectarlo? Entonces, el estado de resultados nos sirve para identificar o para determinar cuál es nuestra utilidad o nuestra pérdida neta de un periodo. Yo siempre les menciono que cuando se hacen revisiones de estados financieros, las empresas no se esperan un año para poder determinar esas utilidades o esas pérdidas. Generalmente se hacen de manera mensual, donde revisan, ok, esta utilidad, ¿qué tenemos que hacer para aumentar nuestra utilidad? No, pues hay que vender más, o hay que disminuir costos, o hay que disminuir gastos. Es una regla básica. Si quieres obtener más utilidad, tienes que vender más o tienes que gastar menos. Es así de sencillo. Es como cuando nosotros decimos, oye, tengo un presupuesto de mis sueldos de tanto, quiero comprar un coche. Si no haces cosas distintas, o aumentas tus ingresos o disminuyes tus gastos para que te quede ese margen de ahorro para poder invertir en un auto. A eso se refiere más o menos este estado financiero. Lo quiero poner con ejemplos sencillos para que se capte la idea. Pero a final de cuentas, el estado de resultados no es otra cosa más que un estado financiero de sumas y restas. ¿Por qué? Porque a nuestros ingresos le restamos nuestros costos, nos da nuestra utilidad bruta, le restamos nuestros gastos de operación, nos da nuestra utilidad en operación y luego le sumamos los otros productos y le restamos otros gastos y nos da nuestra utilidad antes de impuestos y al final, después de haber restado las provisiones tanto de ICR como de PTU, nos dan nuestra utilidad líquida. ¿Qué pasaría si la utilidad antes de impuestos fuera pérdida? Pues no se hace ninguna provisión porque no vas a pagar ni PTU ni vas a pagar impuestos. ¿Ok? Este es el estado financiero denominado estado de resultados y las principales cuentas que lo integran. Generalmente, digo, obviamente aquí lo estamos viendo de una manera muy sencilla, sin embargo, también dependiendo, inclusive qué tan analítico se quiera, pues obviamente son estados resultados con cifras mucho más elevadas, dependiendo del volumen de las operaciones que tengan las empresas. Hay empresas que facturan millones y millones de pesos al mes, hay empresas que no facturan tanto, inclusive cuando veamos el curso de contabilidad 2, vamos a ver qué empresas están obligadas a llevar contabilidad de manera en registros de libro de mayor, pero ya ese sería un tema del curso de contabilidad 2, ¿verdad? Entonces, este estado, para que quede nada más como
como concepto clave es un estado financiero básico junto con el balance general que nos muestra cómo se determinó la utilidad o la pérdida neta de un periodo, y la forma más sencilla de aprenderlo es a nuestros ingresos o nuestras ventas totales, es decir, a nuestras ventas netas le quitamos nuestro costo de ventas y luego después le restamos nuestros gastos, le restamos las provisiones y nos da nuestra utilidad o pérdida neta del ejercicio. ¿Ok? No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda de lo que estuvimos viendo el día de hoy. Por favor, abro los micrófonos para que por favor lo comenten. No, Lick, todo bien. ¿Alguien más? Lo único que está observando Sí, adelante. que sí, incluso ahí también en el capítulo 9, es que sí vi los conceptos del 8, pero el 9 también ya lo enlazó junto con estos. Sí, es que a final de cuentas el capítulo 8 no es otra cosa más que las cuentas, y el capítulo siguiente es el estado de resultados, que es este ejemplo. Si vemos cada una de las cuentas, pues, ¿qué son las ventas totales? Pues son las ventas que hacemos, o sea, lo quise poner de una manera resumida porque sí son dos capítulos, algo, sobre todo cuando ya vemos el estado de resultados, pero a final de cuentas la forma de determinarla es esa. O sea, para no irnos concepto por concepto, este es el resumen global de ambos capítulos. ¿Alguien más? No, profe, todo bien enterado. Alejandro Rentería, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, profe. Quería saber qué era la retención, creo que es del ISR. Hay algunas empresas que hacen factura a clientes y los clientes piden que la factura venga con retención. Es que no me acuerdo si es de ISR. Estaba buscando ahorita una factura. Sí, mira, O es retención. bueno, ahí nada más para comentar, ese es un tema más fiscal. Sin embargo, te lo comento así muy rápidamente. Por ejemplo, las personas físicas que se dedican a lo que viene siendo, que prestan un servicio personal independiente, cuando emiten un recibo, la ley les dice que las personas morales a las cuales le presten ese servicio están obligados a retenerles un 10% del ICR y 2/3 partes del IVA. Esa retención no es otra cosa más que una forma de retenerle parte de lo que él está ingresando y se contabiliza dentro de las cuentas de pasivo como impuestos por pagar. Ahora, a partir de este año, entró un régimen nuevo que se llama el régimen simplificado de confianza, donde viene una retención de un porcentaje sobre ese ingreso que está teniendo la persona. Anteriormente se le llamaba régimen de incorporación fiscal, que es donde tú presentabas tus declaraciones de manera bimestral, pero a partir de este año, quien quería seguir este régimen tenía hasta el 31 de enero para decir que se quedaba en ese régimen, en su defecto en automático iba a pasar al régimen simplificado de confianza. Las retenciones no son otra cosa más que una forma de fiscalizar a la persona que presta un servicio, y a eso se refiere con retenciones de ICR. No nada más hay retenciones de ICR, también hay retenciones de IVA y de otros conceptos, pero obviamente es un tema más fiscal y que nos llevaría un poquito más de tiempo para explicarlo. En este caso, si nosotros hacemos compras y vendemos, obviamente para tener una utilidad, cuando nuestros proveedores nos hacen facturas, ¿ellos también pueden hacer retenciones? ¿O solamente es cuando se presta un servicio? No. Es que depende del régimen, es lo que te decía. O sea, si nosotros le vamos a comprar y obviamente está en ese, es que como te reitero, es un tema más fiscal. Si nosotros él nos está vendiendo la mercancía, esa factura ya viene con la retención para que nosotros la hagamos y nosotros esa retención se la enteremos a Hacienda.
pero ya es un tema netamente fiscal, o sea, tendría que ver yo esa factura para ver en qué régimen fiscal está y decirte cómo se contabiliza. Lo que sí te tengo que decir es que las retenciones de ICR que nosotros hagamos o que nos hagan a nosotros, llámese persona física o persona moral, no están dentro del estado de resultados. Cuando vimos el tema del balance general dentro de las cuentas de pasivos, mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que tú seas una persona del régimen, tu empresa sea del régimen simplificado de confianza y tú le vas a facturar a una persona. Esa persona, tú te estás haciendo tú facturas con una retención. Entonces, él en su contabilidad va a generar esa retención, pero lo que a ti te retengan, él lo tiene que clasificar en su contabilidad dentro de los pasivos como impuestos por pagar y los paga en el pago provisional del cliente que corresponda. ¿Qué quiere decir? Es como lo de los sueldos y salarios. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, nosotros como empleados, y ustedes, digo que yo me imagino que sí en el buen sentido de la palabra, cuando les presentan un recibo de nómina, ustedes tienen de la parte izquierda lo que se llama percepciones y del lado derecho algo que se llama deducciones. Cuando dependiendo de tus ingresos te hacen una retención de ICR, ICPT o como le quieras llamar, impuestos sobre el salario. Esa retención que te hacen a ti, ese recibo de nómina ya está timbrado, pero el patrón te retiene a ti ese impuesto de ICR. ¿Por qué? Porque es tu impuesto que tú pagas al fisco, pero a través de una retención que te hace el patrón. Esa retención, cuando se registra la nómina, se mete en una cuenta por pagar que se llama impuestos por pagar. Y ese ICPT se lo paga el patrón a Hacienda porque te lo retuvo a ti. Es más o menos así como funciona, es decir, todas las retenciones van dentro de las cuentas por pagar, pero en el balance general, en los pasivos. ¿Ok? Adelante, Arévalo. Sí, profe, pregunta sobre eso del ICR. ¿Qué sucede si la empresa no me descuenta ese impuesto? Pues es que no. ¿Qué pasa o Es qué está haciendo no, mal? mira, es que es un tema un poquito extenso, nomás lo comento así muy rápidamente. Generalmente te lo tienen que descontar, pero el ICR va en proporción a tus ingresos. Entre más ganas, más impuesto pagas. Si tu ingreso no es muy alto, en lugar de tener un ICR, vas a tener un subsidio o un crédito al salario, pero ese ya es un impuesto que él te está dando y después él lo va a disminuir de sus impuestos. Es un subsidio para aquellas personas que no reciben tanto ingreso. Si se está timbrando la nómina de manera correcta y tu ingreso es alto, perdón, forzosamente te tienen que hacer una retención. Ok. Y la otra pregunta, ¿el PTU es obligatorio en todas las empresas o puede haber empresas que no te den Toda utilidades? empresa que genere utilidades, si es persona moral y generó PTU, te lo tiene que pagar a más tardar el 31 de mayo. Y toda persona física con actividad empresarial que genere PTU y que tenga empleados le debe pagar a sus empleados a más tardar el 30 de junio la proporción del PTU que le corresponde. ¿Ok? Sí. Sí, Xochitl, adelante. Maestro, estas diapositivas las puede poner por favor en recursos o no. Mire, es que esto es una herramienta de trabajo mía. Si gusta, yo puedo ponerlo, algún video para que también vean la parte del estado de resultados. No las puedo poner como tal porque es parte de lo que nos piden a nosotros para presentar, ¿verdad? Inclusive, gran parte de lo que va a venir, bueno, el tetra pasado, más bien dicho, sí venían, inclusive todo el score venía de esta semana, es una actividad como tal, pero el tetra pasado era un score, entonces por eso no las podemos poner de manera directa. Sin embargo, si gusta, mándenme un mensaje y se las mando vía correo electrónico. Gracias. Maestro, y otra pregunta. En la última tarea de balance general y balance comparativo, en el área de administración donde van las calificaciones, estaba viendo las calificaciones y en ese respecto, en vez de que vengan la calificación o todavía no se evalúa, venía algo escrito que me queda una duda. Decía muy individualista o muy comunicativo. ¿Eso qué significa, maestro?
Mire, ahorita precisamente estoy evaluando todo lo que viene. Usted se refiere al foro, ¿verdad? Sí, el foro que Bueno, entregamos de la tarea. ¿qué es lo que pasó? No se preocupe, lo que pasa es que muchas veces, como son bastantitas aulas, nada más voy a revisar la configuración. Si no está evaluado y aparece eso, es que la configuración se hizo mal, pero eso lo corrijo rápido. Yo creo que más tardar mañana ya debe estar actualizado con su calificación. Es nada más una configuración de cómo se evalúa el foro, pero no se preocupe, eso se repite. Si usted ya hizo la aportación, se hace la configuración correcta y se evalúa, ¿no? Por eso no hay problema. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Sí, Pedro, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Solamente una pregunta, o bueno, más que nada una duda. Lo que pasa es que en la tarea igual del balance general, por error cargué la tarea mal. Por ahí le mandé como quiero un mensaje. No sé si tuvo oportunidad de revisarlo. Sí, lo voy a revisar. Digo, sí es, a veces me tardo un poquito con ese tema porque reitero, sí es importante pues tratar de, porque nos genera retrabajos de desconfigurar y volver a configurar. Mándame, si ya me lo mandaste y está justificado, pues tengo que dar una extensión de tiempo para que lo incorpores, ¿verdad? De hecho, esta semana aprovecho para comentarles, la semana pasada ya se subió tarde lo que viene siendo el score del balance general y balance, o sea, el de la semana pasada, el del balance general comparativo. De hecho, se subió tarde porque nos lo pasó tarde la escuela. Por eso es que se les está dando hasta este próximo domingo para que realicen esa actividad en SCORM. No se cerró el domingo como estaba programada, se le dio un poquito más de margen para que tengan tiempo de contestarla. Y ya esta semana, pues sí, es hasta el próximo domingo incorporar la actividad que viene en Word. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay ninguna duda, ningún comentario, les agradezco su participación. La próxima semana veríamos lo que viene siendo la parte de, ¿cómo se llama? Creo que si mal no recuerdo el capítulo de la cuenta saldos y movimientos, ya lo veríamos un poquito más a detalle, pero ya sería para la próxima semana. Esta semana sí les encargaría mucho que se pusieran al corriente con la actividad de SCORM, que reitero, está abierta hasta el próximo 20 de marzo, y también lo que viene siendo para esta semana presentar la información de lo que viene siendo el capítulo 8 respecto a la de las cuentas principales del estado de resultados y el capítulo 9 que habla de el estado de pérdidas y ganancias, que así también se le conoce estado de resultados. ¿Okay? Esta tarea va a ser en diapositivas, estaba leyendo, ¿verdad, maestro? Sí, es en un PowerPoint y esa es en formato Moodle para que por favor, como siempre les comento, si mal no recuerdo, creo que cuando incorporan la tarea nada más, algunos lo dejan en borrador y le ponen guardar, hay que darle envío. Son 2 pasos para que no se quede en borrador y la podemos evaluar más rápido. Entonces, si es módulo, ¿viene alguna plantilla, maestro, a seguir o...? No, formato Moodle me refiero a que lo tienen que incorporar, vaya. Muy bien. Okay, o sea pero que no es un formato cuestionario, PDF o... no es un cuestionario autoevaluable como en el SCORM, que en el caso de la semana pasada del balance general comparativo que se dio prórroga hasta el día 20. Cuando son cuestionarios autoevaluables es más sencillo porque ahí lo llenan, les da su calificación y eso es su calificación. Inclusive ahorita se les puso un intento más precisamente por ese retraso, ¿va? Por parte de la incorporación de dicha tarea. Sí, Juliana. ¿Puede ser en PDF o tiene que ser No, tiene que ser en PowerPoint, por favor. Ok. ¿Sale? Bueno, si ya no hay ningún... Les agradezco mucho su participación nuevamente, les agradezco que se tomen el tiempo y nos veríamos pues la próxima clase es lunes 21 de marzo a las 8 de la noche. Gracias, ¿Sale? maestro. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, entonces la tarea de esta semana nada más es la presentación. A ver, no le escuché muy bien, perdón, discúlpeme. Que sí, nada más esta semana es la presentación PowerPoint, ¿verdad? Para esta semana. Sí, para esta semana es la presentación PowerPoint, no hay foro, nada más es la presentación en PowerPoint. Y obviamente, pues si ya realizó la de la semana pasada que se dio prórroga, pues ya nada más sería eso, ¿verdad?
Sí, ya lo tengo, ya nada más. Yo creo que ya es esto de esta semana. Y a los alumnos que les falte su evaluación o que esté mal configurada, como en el caso de la alumna que ahorita lo mencionó, yo creo que más tarde o mañana ya quede evaluado y configurado de manera correcta. Entonces ya evaluó el foro del balance comparativo. Algunas aulas sí, no todas están evaluadas. Probablemente una de las aulas que menciona la señorita es la que está mal configurada, pero yo creo que nomás me faltan 2 aulas. Por eso les digo que si no está la evaluación, a más tarde mañana ya debe de quedar. Ese sí vaya, ese sí se subió desde la semana pasada y la fecha límite para presentarlo era el pasado domingo. Sí, porque en el aula donde estoy, yo creo que a lo mejor no ha evaluado, soy del aula B, pero no me aparece nada. Yo soy aula C y sale esos letreros de muy Sí, esa era la que yo creo que está ahí incompleto. Y La el del C. B, creo que me falta el B y la C. Digo, ya quedan evaluadas entre mañana y el miércoles a más tardar para que vean ahí su calificación. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.